Bueno, cordial saludo, me presento, mi nombre es María Isabel Bolaños. En este caso vamos a exponer la tarea 2, elaboración del quiz. Los estudiantes somos Aida Yamile, Camila Divanet, Diana Carolina, Catherine Vanessa y María Isabel. Del grupo 76, la tutora es María Isabel Benavides, del curso Construcción de la Lengua Escrita de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación, expondremos la secuencia donde nos damos cuenta que cuando un bebé nace, se relaciona con varios lenguajes, con las voces, las canciones, los poemas, por sus padres cuando ellos se van a dormir. También se expresan sus emociones a través del llanto, el tono, la postura y los gestos. Su llanto tiene diferentes matices. Como nos podemos dar cuenta, es importante poner al alcance de los niños libros para que ellos se identifiquen con objetos, imágenes y que puedan explorar el mundo de la lectura. Entonces es de vital importancia que los libros hagan parte de sus vidas. Leer les permite a los niños el entorno a través de formas, colores, que permiten la ilustración de experiencias estéticas en los que ellos disfrutan su infancia. Bueno, con respecto a lo anterior, pues voy a dar mi opinión. Considero que los libros en la etapa infantil son muy importantes, ya que pues les ayuda a desarrollar sus habilidades cognitivas. Y en su etapa escolar pues van a tener más capacidades, más destrezas y más desarrollo para adquirir conocimientos. Entonces es muy importante que en los primeros años los niños tengan esa facilidad de poder adquirir y que los padres estén en acompañamiento haciéndoles lectura de cuentos y iniciando sus primeros tramos. Continuando con el desarrollo de los infantes en el aprendizaje y la escritura de los niños, encontramos también unas etapas en las que está la escritura indiferenciada, donde se inician los primeros garabatos. Los niños representan sus primeros trazos a través de rayas, palitos o círculos. Tenemos también la escritura diferenciada, o también llamada etapa presilábica, donde el niño establece diferencias entre lo icónico, que son los dibujos, y lo no icónico, que se refiere a las letras. También tenemos la etapa de la fonetización, que comienza cuando los niños empiezan a buscar una relación entre lo que se escribe y los aspectos sonoros del habla. Encontramos también los niveles que están divididos en 3 periodos. El primero pues se caracteriza por pues, la búsqueda de parámetros distintivos entre las marcas gráficas figurativas y las marcas no gráficas. Lo mismo en el segundo periodo se caracteriza por la construcción de modos de diferenciación entre los encadenamientos de las letras. Y en el último periodo, que corresponde a la fonetización, comienza este periodo por silábico y culmina en el periodo alfabético, es decir, que los niños en esta fase tienen la capacidad de realizar o escribir palabras completas, aunque pues pueden producir algunos errores de ortografía. Uno que quiere hacer una intervención, no sé si mis compañeras también. Entonces aquí nos damos cuenta cómo es de importante pues las etapas de la escritura en la vida de los niños, en donde nos damos cuenta cómo ellos pues comienzan con trazos, con rayas, con palitos, con círculos, y que ellos van, o sea, a medida que ellos van creciendo, van capacitándose más y haciendo Espérese, Nicole. que su ortografía y todo pues sea como, digamos, más avanzada, donde ellos se relacionen ya con letras, con números. Este sería mi aporte. Cordial saludo, mi nombre es Camila Pastusa y voy a presentar la continuación del cuadro sinóptico. Bueno, seguimos con la hipótesis silábica. En este nivel de desarrollo los niños tienen dificultades con la escritura de las palabras monosílabas y también con la escritura de las palabras bisílabas. Bueno, también tienen dificultades para comprender las escrituras que están presentes en su medio. Otras dificultades que tienen es con la escritura y la ortografía. También los niños no tienen una gama suficiente de habilidades ortográficas diferentes. Ciertas escrituras en este nivel son decisivas para la desequilibración del sistema silábico, como por ejemplo la escritura de su propio nombre. Se remarca que los niños van construyendo el lenguaje escrito a través de situaciones comunicativas concretas, con las cuales van reconociéndose progresivamente como creadores de textos.
Todo esto se da mucho antes de llegar a la aceptación habitual de la palabra. Bueno, en el siguiente cuadro comparativo les voy a explicar los métodos de lectura. O enunciados. Se aprovecha de la memoria visual de los pequeños, ya que suelen ser capaces de identificar elementos similares en palabras distintas, así como ese método favorece la fluidez y la comprensión. Por otro lado, encontramos el método sintético, que este método se refiere a los métodos que parten de los elementos simples para llegar a las unidades más complejas. Es decir, inician por las letras, luego se combinan para formar sílabas. El aprendizaje se inicia en que los alumnos memoricen las letras de acuerdo a su orden correspondiente. Un ejemplo, el abecedario. Se lo memorizan todo, cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula. Y luego con el deletreo de las sílabas, y luego se pasa el deletreo de la sílaba y después se forman palabras. En el método silábico, en este método primero se enseñan las vocales y después se enseñan las consonantes. Y una vez teniendo pues y así después se forman las palabras. En este método se apoya, se utilizan imágenes, se utilizan las palmas también. Se ha visto que para enseñar así la paloma con las palmas, una desventaja de este método es que los niños aprenden a leer si la vean, ¿ya? Leen, dice por lo menos la paloma, o sea, tienen una lectura por sílaba y no es tan bueno este método. Bueno, por otra parte tenemos el método fonético. En este método se enseñan las letras, normalmente primero las vocales y después las consonantes, por su sonido y no por su nombre. Se utiliza mucho como la boca y el sonido de cada letra, no la M, no, o sea, se pronuncia como la letra. A continuación les voy a explicar acerca del método mixto o también llamado eclético. Este método es la combinación de ambos métodos, que es el analítico y el sintético. Este parte de la premisa que es muy importante da el texto globalmente. Este método fue digamos, introducido por el doctor Carlos Borges en 1795-1862. Este busca facilitar el aprendizaje de la lectoescritura, como son los símbolos, las gráficas y los fonemas. En este podemos ver ejemplos, por ejemplo, del método alfabético, el ordenamiento de palabras, de letras, perdón. Del método fonético, el uso de ilustraciones como palabras claves. En el global podemos ver los nombres de los niños, el reconocimiento de palabras, los ejercicios y etcétera, los ejemplos que vemos ahí en la pantalla. Muchas gracias. Un método muy importante y muy considerado, pues, efectivo para que nosotros como futuros docentes lo podemos aplicar en los niños es el método de Dogman. Este método fue creado en los años 80 por el doctor Glenn Dogman. Este método consistía en estimular cognitiva y sensorialmente a los niños y niñas, de tal manera que estos niños pudieran leer y poder interpretar con claridad lo que estaban aprendiendo a leer. Compañera Diana nos ilustrará a través de unas imágenes en qué consiste el método Dogman. Bueno, el método Dogman consiste en presentarle a niños palabras así en una cartulina blanca con un tamaño de letra grande y un color llamativo para los niños. En este caso, para los niños pequeños puede ser el color rojo, donde se les presentan las palabras, se les presenta 5 palabras y en el día se repiten 3 veces estas 5 palabras. Y se les dice así por lo menos mamá, papá, abuela, dedo, gato. Lo importante es que se vaya repitiendo así rápidamente y también anotar en la parte de atrás como el nombre de la palabra para usted no estar mirando así, sino que pues se la pueda leer rápido.
Entonces este sería como el método Dogman. Hay un pequeño ejemplo de lo que consiste. Bueno, voy a dar como una pequeña conclusión sobre lo que hemos expuesto. Considero que es importante que como docentes conozcamos estos diferentes métodos de aprendizaje e implementemos estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades y las formas de aprender de cada estudiante, ya que todos no aprenden de la misma forma y para así potenciar su desarrollo intelectual y de sus habilidades. También es importante que como docentes recurramos a la creatividad, que cuando estemos escritura, sean unas clases creativas, llamativas para los estudiantes, porque pues de nosotros depende que los niños alcancen un aprendizaje significativo. Podemos hacer uso de diferentes herramientas como el juego, hacer de los espacios educativos, de esas clases, que sean unos espacios más, como más llamativos, más creativos, donde los niños como no se aburran, como solo, que lo puse a pintar como la letra M o el número uno, no, o sea, hacerlo como más llamativo, que ellos alcancen un aprendizaje significativo. Sí, para mí también me parece, o sea, esos métodos muy importantes para poderlos aplicar en nuestra pues formación como futuras docentes, por lo que dice la compañera Diana, ¿no? Para, o sea, para formar ambientes pedagógicos, o sea, que los niños, o sea, no sea como una rutina, sino algo metodológico, o sea, algo como innovador para que los niños así como están en su proceso de desarrollo, también intelectualmente ellos, digamos, a través del juego o así se puede capacitar su enseñanza y su aprendizaje. Compañera Yamile, ¿qué nos aporta sobre estos métodos? Sí, también considero muy importante sobre los métodos que debemos aplicar a los niños, ya que ellos en la etapa de la primera infancia, de 0 a 5 años, son muy receptores. Todo lo que ven lo aprenden. Entonces, es muy importante que como docentes o como padres de familia se les inculque esos aprendizajes. De esta manera, pues ellos en su futuro o en su etapa escolar van a tener mejores capacidades para desarrollar pues sus habilidades. Muchas gracias. Compañera Katherine, ¿qué nos aporta? El micrófono, compañero. Micrófono, compañera. Qué pena. Bueno, para mí es importante que como futuras docentes implementar estrategias pedagógicas que sean significativas para los niños. También es muy importante el acompañamiento de los padres cuando los niños son muy pequeños, empezarles a implementar materiales didácticos que les ayuden a desarrollar estas habilidades de lectura y de escritura. Siento que son muy necesarias y muy importantes. A continuación le damos paso a la compañera Camila para que realice también su punto de vista acerca de estos métodos. Bueno, para mí el método Dogman y los diferentes métodos expuestos anteriormente son de gran importancia para nosotros como futuros docentes, ya que estos ofrecen a los niños una educación adaptada a su forma de pensar, a lo que el niño es, a su espontaneidad. Y todo esto permite su correcto desarrollo, tanto social como intelectual y emocionalmente. Bueno, con esto termino. Esta fue la realización de la socialización que hicimos como grupo. Muchas gracias.